Consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual estamos observando el capítulo 16, siendo este capítulo una de las secciones más profundas que el legislador inspirado por el divino autor nos da a conocer. Este capítulo, fíjese que nos presenta tres festividades principales del año judaico. Primero la Pascua, segundo el Pentecostés y la tercera de las festividades son la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Cada una de ellas prefigura primero la Pascua, la redención, segundo el Pentecostés, el espíritu de divinidad, y las cabañas y los tabernáculos manifiestan y prefiguran la gloria futura. Pero hemos de tener en cuenta un detalle importante, como todo detalle en la palabra del Señor es fundamental. La mirada aquí en el libro de Deuteronomio es el aspecto moral de estas fiestas. Y estas grandes marcas morales son las que dan el carácter que el pueblo de Dios necesita, el pueblo de Israel necesitaba, y ese es el énfasis que encontramos aquí en este libro de Deuteronomio. Pero esto es una gran lección para nosotros, que podemos apreciar y recoger que estas mismas marcas morales nos dan el carácter necesario que todo verdadero creyente en Cristo debe tener. En estas festividades aquí en Deuteronomio se nos presentan en una forma muy sencilla, fíjese, lo que era, es decir, el pasado, lo que es decir, el presente. Estos dos temas ya lo hemos considerado en las dos festividades anteriores. El pasado era la Pascua y el presente era el Pentecostés. Y lo que será, es decir, el porvenir, que lo estudiaremos en la fiesta de los tabernáculos. Como decía, la primera de las fiestas que hemos considerado es la Pascua, festividad que recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y de la servidumbre de Egipto. Esta festividad nos enseña a recordar, que nosotros recordemos solemnemente el día en que fuimos rescatados de la esclavitud y del pecado y de la servidumbre del mundo por la maravillosa obra de Cristo en esa cruz de ignominia. Esta Pascua también la podemos recordar en la Cena del Señor, donde se conmemora la muerte del Señor Jesús, donde en los símbolos, el pan y el vino, vemos, ¿no es cierto?, su muerte expiatoria allí en esa cruz del Calvario. Vemos que el pan, al ser partido, refleja que Él fue molido por nuestros pecados, y el fruto de la vid, ¿no es cierto?, la copa, refleja la sangre derramada para nuestra limpieza y salvación, una vida entregada hasta la muerte. La segunda de las fiestas, la fiesta de Pentecostés, donde se nos habla de aquellos primeros frutos y son la impresión que es la figura de Cristo resucitado. Y en esta fiesta de las semanas tenemos prefigurado el descenso a la tierra del Espíritu Santo. Este descenso a la tierra era precisamente 50 días después, sucedió, de la resurrección de Cristo. En esta fiesta tenemos prefigurado ante nosotros el poder que tiene el Espíritu Santo con sus variados efectos de bendición, ¿no es cierto?, de su bendita presencia en nosotros y con nosotros. Ahora, apreciados hermanos, vamos a observar la hermosa institución de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, siendo esta la tercera de las solemnidades descritas en nuestro capítulo de nuestro libro que nos ocupa, las cuales dan tan notable complemento a este orden escritural de las verdades presentadas en nuestro libro. Les invito entonces a considerar la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, y vamos a leer desde el texto 13 hasta el texto 22. La palabra del Señor dice así: la solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus solemnidades,
tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. 7 días celebrarás solemnidad a Yahvé tu Dios en el lugar que Yahvé escogiere, porque te habrá bendecido Yahvé tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. Texto 16. 3 veces cada un año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los acimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Yahvé. Cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Yahvé tu Dios que te hubiere dado. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Yahvé tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, ni hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Yahvé tu Dios te da. No te plantarás bosque en ningún árbol cerca del altar de Yahvé tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo que aborrece Yahvé tu Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí tenemos, apreciados hermanos, el admirable y hermoso tipo del porvenir de Israel, la fiesta de los tabernáculos. No ha tenido, fíjese que la fiesta de los tabernáculos no ha tenido aún su antitipo o su cumplimiento. La Pascua ha tenido su cumplimiento como antitipo en la preciosa muerte de Cristo, como considerábamos. Pentecostés ha tenido su cumplimiento como antitipo en el descenso del Espíritu Santo. Pero esta tercera gran solemnidad, la fiesta de las cabañas o tabernáculos, mira hacia adelante a los tiempos de la restitución de todas las cosas, de lo que Dios ha hablado en boca de sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Observemos bien, observemos bien el tiempo de esta celebración de esta fiesta. Debía hacerse, tal como dice en el texto 13 que hemos considerado, la solemnidad de las cabañas harás por 7 días cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Es decir, en otras palabras, esta fiesta debía celebrarse después de la siega y de la vendimia. Ahora bien, hay una gran distinción muy marcada entre estas dos cosas. Fíjese que la siega nos habla de la gracia, pero la vendimia nos habla del juicio de Dios. Al fin de siglo, o al fin de este siglo, Dios recogerá su trigo en su alfolí y luego vendrá a pisar la vendimia en juicio terrible. Fíjese que, apreciados hermanos, que en el capítulo 14 del libro de las Revelaciones tenemos un solemne pasaje que trata de este asunto. Les invito entonces a que consideremos esa porción de la Escritura. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el texto número 14, que dice Apocalipsis 14, 14, dice así: y miré y he aquí en una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en gran voz al que estaba sentado sobre la nube:
¿Y qué dice ese ángel? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Aquí tenemos la siega por parte de Dios. Ahora leamos la vendimia. En este mismo capítulo 14 vamos a leer desde el texto 17 al texto 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y el otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí tenemos la vendimia, que refleja el juicio de la ira de Dios terrible. Fíjese que como nota aparte, apreciados hermanos, llama la atención los 1600 estadios que dice aquí. Y el lagar fue, en el texto 20, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjese que un estadio son 400 codos, es decir, 180 metros. Por lo tanto, 1600 estadios son 291.200 metros. Es decir, son 291,2 kilómetros. Y fíjese que estos 291,2 kilómetros es la misma cifra de la longitud que tiene toda la tierra de Palestina. Toda la tierra de Palestina, desde el norte hasta el sur, tiene 1600 estadios, es decir, 291,2 kilómetros. Así que aquí tenemos una nota interesante. Estas figuras entonces apocalípticas, expuestas con sus propias características, son escenas que habrán de ocurrir antes de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Cristo recogerá su trigo en su alfolí celestial. Habrá la primera siega que recogerá su trigo en el alfolí celestial. Y después que haga eso, después de ello, vendrá el aplastante juicio sobre la cristiandad. De este modo, todas las secciones del libro de inspiración, todo lo que es la escritura inspirada, el Pentateuco, los salmos, los profetas, los evangelios, los hechos de Cristo, los hechos del Espíritu Santo, las epístolas y el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, todos tienden a establecer de una manera incontrovertible el hecho de que el mundo no será convertido por el Evangelio. Manifiestan el hecho también que las cosas no mejoran ni mejorarán, sino por el contrario, irán de mal en peor. Ese glorioso tiempo prefigurado por la fiesta de los tabernáculos, ese tiempo de la fiesta de los tabernáculos debe ir precedido por la vendimia. Es decir, antes que se haga la fiesta de los tabernáculos y cabañas, ocurrirá la holladura en el lagar de la ira de Dios. Podríamos preguntarnos entonces, apreciados hermanos, ¿qué significan las frases recoger el trigo y pisar la vendimia en el lagar? Fíjese que pisar la vendimia en el lagar
significa el lugar o la estructura donde se pisa o se prensa la uva para extraer el jugo que luego se fermenta para producir el vino. Ese es el lagar. El lagar era el lugar o la estructura donde se prensa o se pisaba la uva para poder extraer su jugo y luego fermentarlo y realizar el vino. Es una figura de un juicio terrible. Con toda seguridad, entonces, estas frases no significan un mundo convertido, de ninguna manera. Cuando vemos todos los rayos de la lámpara de la inspiración celestial o divina que convergen sobre estos tipos y símbolos, se descubren su profundo significado en nuestras almas y encontramos aquí una perfecta armonía con las voces de los profetas y de los apóstoles y de las vivas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, todo nos habla del mismo mensaje y nos enseña la misma lección. Todo lleva el mismo inequívoco testimonio sobre la solemne verdad de que al fin del siglo, en vez de un mundo convertido, preparado para un milenio espiritual, con ese reino de Cristo, habrá una viña cubierta y largada de racimos maduros que será el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Podríamos recordar entonces, apreciados hermanos, en este tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de esta era, en que somos llamados a mostrar en nuestra vida diaria la bendita influencia de todas estas grandes verdades que se ponen de manifiesto en la escritura inspirada por el divino autor. Pero hay exhortaciones solemnes, como la que encontramos en 2 Timoteo, el capítulo 2 y en su texto 9, un texto a subrayar. ¿Qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, texto 9? Leámoslos. Perdón, texto 19. 2 Timoteo, capítulo 2, texto 19. ¿Qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un texto a subrayar. Un texto a considerar solemnemente en nuestras vidas espirituales, en el contexto de esta era de la gracia y en el contexto de lo que tiene que ser un verdadero cristiano en el día de hoy. Fíjese que el cristianismo está caracterizado, apreciados hermanos, por tres grandes hechos formativos. Primero, la redención. Segundo, la presencia del Espíritu Santo. Y tercero, la esperanza de la gloria. Estos tres hechos formativos conforman el cristianismo del día de hoy en la gracia de Dios. La redención, la presencia del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes y la esperanza de gloria que tenemos. El cristiano primero es redimido por la preciosa sangre de Cristo y como segundo punto es sellado por el Espíritu Santo y como tercero está esperando a su Salvador. ¿Qué está esperando? La siega que el Señor tomará y recogerá en su alfolí. Estos son hechos sólidos, apreciados hermanos. Son realidades divinas, son grandes verdades formativas, no son meros principios u opiniones, sino son designios de un poder divino en nuestras almas para que brille en nuestras vidas
espirituales. Observe cuán completamente prácticas fueron estas solemnidades, estas fiestas solemnidades que hemos estado considerando en nuestro capítulo 17 aquí del libro de Deuteronomio. Observe cuán completamente prácticas fueron esas solemnidades para el pueblo de Israel, en cuyo estudio nos hemos detenido. Nótese la marea de alabanza y de acciones de gracias y de gozo y de bendición que se establecen en el pueblo de Israel. Y nótese la activa benevolencia que fluía en la asamblea de Israel reunida alrededor de Yahvé en el lugar que él había escogido. Tal como dice en su texto 16, aquí en nuestro capítulo, capítulo 16, texto 16, que dice: 3 veces cada un año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los acimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. 3 veces tenía que aparecer el varón cada un año en estas 3 fiestas. En estas 3 fiestas. Y no parecerá, parecerá vacío delante de Yahvé. Hermosas palabras. Es decir, los israelitas, ¿no es cierto?, ante estas solemnidades, no debían acudir con las manos vacías a la presencia de Yahvé. Debían acudir con el corazón lleno de alabanzas y las manos llenas de frutos de la bondad divina, para alegrar los corazones de los obreros de Yahvé y de los pobres necesitados. Todo esto era perfectamente bello. Yahvé quería juntar a su pueblo amado en derredor suyo para llenarlos, para hacerles rebosar de gozo y alabanzas y hacerles que sean el conducto o medio de sus bendiciones para otros. 3 veces en el año debían trasladarse al lugar del encuentro divinamente designado. Y déjeme decirle, tenían que ir todos los de Israel, tenían que ir todos los representantes, todo el pueblo por las tribus. Ese era el mandato. No solo algunos, 3 veces al año debían levantarse y trasladarse al lugar, al encuentro divinamente designado, y allí entonar aleluyas a Yahvé, su Dios, el pueblo de Israel. Allí también debían suministrar liberalmente de cuanto él hubiera concedido a los necesitados. Dios confirió a su pueblo amado el rico privilegio de regocijar el corazón del levita, del extranjero, de la viuda y de los huérfanos. Esta es la obra en la cual él mismo se deleita. Y él quiso, Dios quiso, compartir este deleite con su pueblo amado. Bendito sea su nombre, ciertamente. Aquí nos cabe algunas preguntas. ¿Acaso no tiene todo esto una voz y una lección para la iglesia del día de hoy? Ciertamente que sí. Entonces atendamos a esta voz de la Escritura y analicemos esta lección. Dejemos que esta voz de la palabra de Dios, inspirada por el divino autor, hable a nuestros corazones. Que la maravillosa gracia de Dios, que obra de tal manera sobre nosotros, que nuestros corazones se llenen de alabanzas a Él y nuestras manos de buenas obras. Pero la cuestión es, apreciados hermanos, ¿estamos disfrutando de las bendiciones?
¿Nos hemos apropiado de las bendiciones divinas? ¿Nos asimos a ellas con el poder de una fe sin artificio? Ese es el secreto de toda cuestión. Primero, apreciados hermanos, ¿dónde encontramos cristianos profesantes en el pleno y estable gozo de lo que la Pascua prefiguraba? Es a saber, la completa liberación del juicio y de este presente mundo malo. ¿Dónde encontramos este tipo de cristianos? ¿Sabe dónde los encontramos? Son aquellos que solemnemente se reúnen en el nombre del Señor Jesús en cada actividad que la iglesia de Dios tiene. Porque ponen prioridad a las cosas del Señor y no a las de este mundo. Si hay reunión el día miércoles, estos hermanos estarían aquí el día miércoles. Si hay reunión de escuela dominical el domingo, estos hermanos estarían allí el domingo. Si hay reunión de predicación del Evangelio en la tarde, allí estarían. Y si está la cena del Señor, ahí estarían. Y si hay reunión del día sábado, allí estarían. Y si hay algún congreso, conferencia, allí estarían. Si hay la necesidad de salir a repartir tratados, allí estarían. ¿Dónde encontramos cristianos profesantes en el pleno y estable gozo de lo que la Pascua prefigura? Esos cristianos estarían ahí en tiempo real, no cómodamente después mirando el culto grabado. Podrían haber excepciones, sí, excepciones en circunstancias, pero no sería una costumbre, ¿verdad? ¿Dónde encontramos cristianos en el pleno y estable gozo de su Pentecostés? Que en ellos more el espíritu de divinidad y que reflejen que son sellados y que este espíritu es en las arras, es la unción de ser testigos de la maravillosa salvación que tenemos en Cristo. ¿Dónde encontramos los cristianos en pleno y estable goce de su Pentecostés? Como tercero, ¿qué pudiéramos decir de la fiesta de los tabernáculos, verdad? ¿Cuán pocos comprenden su significado? Cierto que aún no ha llegado su cumplimiento de esta fiesta, pero el cristiano es llamado a vivir en el poder actual de lo que está expuesto. No en vano está escrito en la Escritura Santa por el divino autor, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la vida de un cristiano que dice ser de Cristo, que sigue los preceptos de Cristo, que se congrega en el nombre de Cristo, en la iglesia en la cual la cabeza es Cristo y su fundamento está sobre la roca que es Cristo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nuestra vida debe ser regida y nuestro carácter debe ser formado por la influencia combinada de la gracia sobre la cual subsistimos y de la gloria, el peso de gloria, la cual esperamos. Hay grandes motivos, apreciados hermanos, para temer que muchos de nosotros, hay grandes motivos para temer que muchos de nosotros
que hacemos profesión de estar familiarizados con las más elevadas verdades de la fe cristiana, no estamos respondiendo debidamente a nuestra profesión. No estamos obrando de acuerdo con el principio que aún está escrito aquí en el texto 17 de nuestro capítulo 16 del libro de Deuteronomio que nos ocupa. ¿Qué dice el texto 17? Cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Yahvé tu Dios, que te hubiere dado. Este texto 17 parece que olvidamos que aunque no tenemos que hacer nada y no hemos de dar nada para nuestra salvación, hay mucho que tenemos que hacer por el Salvador. Mucho que podemos dar para sus obreros y mucho para los que están necesitados a nuestro alrededor. Hay un gran peligro de llevar a un extremo el principio de no hacer nada y de no dar nada. Ahora que profesamos no solo ser salvos en el Señor, sino que también profesamos ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo resucitado y glorificado, es necesario entonces que tengamos cuidado de no contentarnos con una mera comprensión intelectual de la palabra del Señor y de una mera profesión verbal de estas grandes y gloriosas verdades. Mientras el corazón y la conciencia permanecen sin sentir su lección sagrada, y la conducta y el carácter no han sido puestas bajo su poderoso y santo influjo para ser transformados para el propósito y la honra de Dios. Quisiera compartir, apreciados hermanos, antes de terminar, una porción de la Escritura para que la misma Escritura hable a nuestro corazón acerca de lo que hemos considerado en esta tarde, en esta noche. Les invito a considerar segunda de Pedro en su capítulo 1. La segunda epístola de Pedro en su capítulo 1. Y vamos a leer desde el texto 3 al texto 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, texto 3 al texto 11. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Observe, somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia. Con respecto a la virtud se refiere al poder o ejercicio de la fe y el ejercicio del conocimiento de la ciencia. Por esto mismo, mostrar en vuestra fe el ejercicio real y en el ejercicio real el conocimiento adecuado. Y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego,
y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.